conversado en lo que va de ampliación con un gobernador regional, con un economista como Hernando de Soto, con el presidente de la CONFIEP, como es el señor Zapata. Corresponde ahora que le demos la palabra a un politólogo para que con la metodología y con la prudencia que tiene nos permita mirar con más claridad en esa situación confusa que se ha generado al cabo de un día en la que el señor de Soto parecía que iba a juramentar, lo dijo a las 2 de la tarde y finalmente se enteró que estaba juramentando otra persona, según él nos ha dicho, viendo la televisión. Explíquenos, por favor, qué fuerzas hay en pugna acá y qué de bueno puede salir de esta situación un poquito extraña, por decirlo suavemente. Bueno, me parece que a grandes rasgos lo que refleja es que el cambio abrupto ha sido producto de que de Soto no garantizaba la coalición para el sostén en el Parlamento, es decir, probablemente los votos no hayan estado asegurados con él. Y esto parte un poco por ver que la división actual de las cuotas de poder dentro del ministerio se ha convertido en una moneda común de intercambio con las principales fuerzas que sostienen a los bloques presidenciales. Llama la atención que en esta nueva configuración la derecha más tradicional no esté presente, pero varias otras fuerzas tradicionalmente, digamos, oficialistas detrás del telón sí lo estén. Por ejemplo, APP. Si uno ve la cantidad de votaciones de confianza que han tenido a lo largo de los últimos 5 años, incluido Castillo, Boluarte y Gerí, llama la atención que Alianza para el Progreso siempre haya votado consistentemente a favor, al igual que Acción Popular. Muy poca división a la interna. Eran votos relativamente consistentes. Habían algunos otros partidos como Somos Perú y Podemos Perú que también tenían una selectividad aún mayor porque votaban a veces estratégicamente en abstinencia, y me parece que eso también se va a reflejar ahora. La coalición que se supone ha puesto a Balcázar en el poder se va a visibilizar una vez que veamos la votación del voto de confianza de investidura del nuevo premier, ¿no? Cuando conversábamos con el señor Zapata antes, él reconocía la experiencia de la señora Miralles, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera uno dice, a ver, tratando de ser optimistas, el hecho de que alguien tenga alguna suerte de vínculo, simpatía, digamos, pero que sea un profesional independiente y que se oriente por criterios técnicos, nos puede devolver la confianza en el gabinete recién nombrado. ¿Tú dirías que cabe ser optimista a ese nivel o que hay riesgos debido a lo que acabas de describir, a que finalmente es una coalición en el Congreso? Es decir, si esa coalición puede generar un problema en la administración pública. Yo creo que el nivel de riesgo se ha bajado con la designación de Denise Miralles. Me parece que en efecto es alguien con un perfil técnico tecnócrata, pero creería que el riesgo más está en las pequeñas concesiones que no generan costo político y son a las que nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, Miralles y el propio Balcázar recientemente también, desde hace una semana se han venido anunciando que se pedirá un crédito suplementario para ciertas regiones en donde se busque completar obras paralizadas. El crédito suplementario y sobre todo, por ejemplo, en situaciones de emergencia, la asignación directa a determinadas empresas para proyectos de obras públicas y demás, es la forma más fácil de hacer una transacción con aquellas regiones en las que curiosamente APP tiene control y una penetración altísima de autoridades subnacionales. Somos Perú de la misma manera, y me parece que eso podría visibilizar un poco que quienes estén detrás de impulsar la continuidad de los cargos que hoy se han ratificado, lo que tengan sea como beneficio el hecho de que claro, tengan más presupuesto entendemos a la mediano figura, plazo. sobre todo de cara a los resultados que uno ve, porque de pronto estamos muy concentrados en la elección del 12 de abril, pero nos olvidamos que también vienen elecciones para gobiernos locales y regionales. Y hay un poder, sin duda, y una presión importante que ejercen los gobiernos regionales sobre el Parlamento y sobre el Ejecutivo. Una dinámica que no ha terminado de cuajar del todo. Sí. Esto se puede ver, por ejemplo, con la penetración política que tienen cargos políticos abiertamente como prefectos y subprefectos, que es, digamos, el estándar normal ahora, tristemente. Pero también a nivel político, el gabinete en sí mismo los gabinetes sucesivos se han convertido
no en gabinetes que planifican, porque hemos tenido más de 181 ministros en menos de 5 años, en general. El tiempo promedio de vida de un premier es de 4 meses y medio. En ese contexto, ningún gabinete está concentrado en gobernar y planificar políticas públicas de manera sostenida, sino solamente en administrar crisis. Entonces, ¿cómo si los gabinetes se convierten en administradores de crisis, las políticas públicas que tendrían que luego penetrar para que los gobiernos regionales puedan ejecutar mejor su presupuesto, para designar obras de manera correcta, comienza a paralizarse y a hacer agua por varios lados? A mí me parece que ese es el riesgo al que nos estamos acostumbrando cada vez más y va a ser un problema sobre todo en la transición, dado que hemos tenido un gabinete de transición que va a ser a la vez el que haga la transición con el nuevo gobierno. Y básicamente vamos a tener un costo hundido de tiempo perdido. Claro, y hay quienes dicen, pero el país sigue creciendo. Estamos creciendo más que nuestros vecinos. Por ejemplo, la economía continúa funcionando, el sol se mantiene firme. Eso si vemos simplemente una o dos cifras. ¿Tú dirías que habría que observar también otras variables? Por ejemplo, cuando se habla de una política eficiente, hablamos de una política que se refleja en servicios públicos para el ciudadano. Y digo esto por la crisis en el sector salud, por ejemplo. Por supuesto. El sector salud, que es curiosamente parte de las transacciones políticas en donde APP ha tenido una penetración bastante fuerte y la mantiene hasta ahora, tiene problemas de los que no puede exculparse la responsabilidad política de los ministros. La compra de medicinas en los últimos años ha sido un desastre y vamos a tener como consecuencia un montón de familias desabastecidas, personas enfermas que no vayan a tener medicamentos, que afecta diariamente al ciudadano de a pie. Pero más importante que eso también me parece que la forma de calificar no solo la ejecución del gasto, sino la calidad de la ejecución de gasto, la continuidad de políticas públicas que mejoren, por ejemplo, el cierre de brechas sociales y la reducción de pobreza, que se ha estancado, sería una esperanza optimista esperar que el próximo gobierno pueda comenzar a hacerse cargo, porque este gobierno tristemente desde tu solo será cargo de conocimiento emergencias. Como politólogo, y en base a los estudios y las comparaciones que se puede hacer con otros países, un desorden como el que estamos presenciando los peruanos, el que estamos viviendo y sufriendo y padeciendo los peruanos, porque es un desorden. Realmente se cambian las reglas incluso, ¿no? De pronto el Congreso ya no será, solamente por citar un ejemplo, ¿no? Al margen de todos los cambios que se han hecho de un momento para otro, las atribuciones de los senadores ahora, en fin, la composición de tal o cual, las instituciones que cambian de nombre, que se reorganizan, ya no era el INPE, ahora hay una superintendencia, no sabemos si eso continuará o no, qué hará el ministro de Justicia. Este desorden, a la larga, ¿cuál es el costo político que trae para una sociedad que aspira a ser una sociedad, con instituciones sólidas, firmes, una democracia que funcione también y que finalmente repercute en el bienestar y en la prosperidad de los ciudadanos? ¿Cuál es la consecuencia negativa de esto? Digamos, ¿qué sentimientos puede incubar hacia el sistema? Yo creo que lo que genera son incentivos perversos tanto para los actuales tomadores de decisión y para los que aspiren a formar parte del aparato estatal. Porque el aparato público está diseñado para facilitarle y aliviarle los problemas al ciudadano de a pie. Si ese aparato público no sigue ciertos estándares de meritocracia, de ascenso, digamos, mínimamente en condiciones de capacidades que se le puede exigir a una autoridad técnica dentro de un gabinete, por ejemplo, el ciudadano es el que pierde. Sí, es evidente, pero a la larga el país es el que pierde. Que podamos estar creciendo en el porcentaje en el que estamos creciendo sería insuficiente si proyectamos que nos tomaría 30 años para llegar a tener el crecimiento que hoy tiene Chile, por ejemplo. Y eso te pone en perspectiva de que estamos perdiendo generaciones enteras de bienestar y progreso que se ven estancadas por situaciones así. Hay una encuesta hace mucho tiempo que se hizo respecto a si la población era optimista respecto a su desarrollo individual. La mayoría lo es. Pero cuando le preguntan respecto al desarrollo general del país, la mayoría también dice que no tiene expectativas del todo positivas. Lo que grafica a la larga es que la disociación del ciudadano común le hace pensar que gran parte de su desarrollo depende solo de él, porque no puede confiar en las autoridades ni en el entorno político nacional. Claro. Y señor Tincopa, usted
comenzó diciendo que una de las razones que había podido conducir a apartar a Hernando de Soto es el cálculo de que no tendrían los votos necesarios para recibir la confianza en el Congreso de la República. Es cierto que hay algunos partidos que han adelantado que no votarían a favor. Me parece que Renovación Popular lo ha hecho de una manera muy explícita y Avanza País también. Y es posible que en consecuencia efectivamente este gobierno sea derribado en el Congreso. Pero ¿quién está calculando ese tipo de cosas en el Poder Ejecutivo? Porque eso supone una habilidad mayor y una capacidad de observación de los partidos que no sabemos que el señor Balcázar tenga, ¿no? Yo creo que uno podría pensar que ese tipo de decisiones responden a decisiones calculadas, fríamente evaluadas, pero quizás también es probable que respondan más a presiones inmediatas del entorno. Probablemente una llamada... ¿Quién es el entorno? Porque eso es lo que nos interesa. No se sabe quién es el entorno, quién entra y quién sale. El entorno de Balcázar ahorita, la coalición que sostiene a Balcázar en este momento, puede estar, al menos en la expectativa que tenemos, centrada en partidos como APP, Acción Popular, una sección grande de Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú y Perú todo Libre. el bloque magisterial junto con Perú Libre. Es absolutamente cierto que... dejamos aparte Fuerza Popular, Renovación, Avanza País. Sí, porque al menos discursivamente van a, imagino yo, ser coherentes entre lo que dicen del rechazo a este gabinete y a este presidente y lo que vayan a votar en el voto de confianza. Ahora, lo que me parecería interesante ahí ver, por ejemplo, es que en todas las votaciones de confianza, APP y Acción Popular, circunstancialmente Podemos y Somos Perú, han calculado sus votos en función al beneficio, a la expectativa del beneficio del gabinete. Esa me parece que va a ser una fórmula que se va a repetir y que no debería heredar el próximo gobierno. Y ahora es importante recordar, para terminar nuestra conversación, que APP y Somos Perú son los dos partidos que más alcaldías tienen y más regiones. Subnacional. Nosotros estamos pensando en estas elecciones desde el punto de vista del gobierno central, pero esos dos partidos aparentemente aspiran sobre todo a mantener su cuota de poder territorial. Por supuesto, las elecciones de noviembre van a ser un determinante muy importante para ellos y yo creo que más que apuntan tanto a las elecciones nacionales, también apuntan a mantener su cuota de poder a nivel subnacional. Muy bien, señor Fernando Tincopa. Se dice que Wiña, que el centro donde usted trabaja, va a sacar un informe importante dentro de pocos días, ¿o no? ¿Podemos adelantar algo? Siempre sacamos informes internos, pero probablemente la coyuntura haga que publiquemos algunas cosas estas semanas en función de los nuevos cambios ministeriales, ¿no? Se los compartiremos inmediatamente. Muchas gracias. Contamos con eso, señor Tincopa, del Centro Wiña. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, buenos días.